Listo, ahí ya estamos grabando, entonces cualquier duda que vayamos teniendo, porfa me la hacen saber, ¿listo? Me confirman porfa si me están escuchando bien, Sí, señor. si se ve la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Listo, bien, gracias. Listo, entonces como les decía, la vez pasada hablamos de los inductores, hoy vamos a hablar de los capacitores. Entonces los capacitores, como estábamos diciendo, son capaces de almacenar energía eléctrica, una forma de campo eléctrico, tema de estos elementos de los capacitores, y en forma de campo magnético el tema de los inductores, lo que vimos la vez pasada. Entonces, para entender este concepto, la vez pasada, pues nosotros hablamos del campo magnético, hoy vamos a hablar del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas. Entre cargas eléctricas en el espacio se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica colocada en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, este párrafo usted lo puede encontrar en cualquier libro de la teoría electromagnética o en internet. Y pues no es tan sencillo, no es tan fácil de asimilar. Siempre pues nos ayudamos de estas imágenes que son más fáciles. Entonces nosotros vamos a imaginar que tenemos dos cargas puntuales, una negativa y una positiva. Están separadas por un espacio y entre ellas va a haber una fuerza en este caso de atracción. Sabemos que que cargas diferentes se van a tratar de unir y cargas del mismo signo se van a tratar de repeler, ¿cierto? Eso lo entendemos intuitivamente, desde el colegio nos han explicado eso. Entonces acá entre esas cargas hay una región, un espacio, y en ese espacio es donde nosotros tenemos esas líneas de campo. Entonces acá vamos a mirar el primer experimento para evidenciar esa existencia del campo eléctrico. Entonces este generador de Van de Graaff simplemente es una máquina muy sencilla, muy básica, donde nosotros hacemos separaciones de cargas. ¿Cómo separamos la carga? Simplemente acá por fricción. Todos hemos hecho el experimento de la peinilla, que la frotamos contra algún paño y luego unimos papelitos. Es esto mismo, pero un poco más elaborado. ¿Dónde ocurre la fricción? Acá. Entonces acá tenemos un motor, mueve un eje, ese eje es plástico. Esta correa puede ser también de plástico o de caucho. Se genera una fricción, ocurre la separación de cargas, las cargas positivas son transportadas por la cinta, llegan a la parte superior y llenan esta cúpula precisamente de esas cargas positivas. Entonces acá podemos ver un croquis de, ese, de esta máquina un poco más desglosado. Entonces acá ocurre la fricción, esto se va moviendo así a través del motor, esto tiene un movimiento, se genera la fricción acá, se separan las cargas y las cargas positivas van a parar acá esta cúpula metálica que generalmente es de aluminio. Entonces ella tiene una extensión metálica también de aluminio que está más cerca acá de la parte donde se recolecta del eje de arriba y recolecta todas estas cargas positivas. Acá tenemos pues, acercamos un electrodo ya con carga negativa y se genera la chispa. Esta máquina se llama generador de Van de Graaff. Esto generalmente lo hace uno de un proyecto, por ejemplo, de un trimestre. Allá en el SENA lo hemos implementado, lo hemos hecho. Existen diferentes tipos, de los más básicos, de los más rústicos, así como este que estamos viendo acá en la parte inferior derecha. Algo casero. A estos generadores de Van de Graaff que son ya utilizados en ferias de ciencia y también en laboratorios de investigación. Entonces acá lo que estamos viendo es que le ponemos unas tiras de papel, esas tiras se cargan también eléctricamente, positivamente. Entonces, como las cargas son positivas, ellas se van a repeler
porque son cargas iguales. Lo mismo pasa acá en esto. Entonces hacen contacto, todo el cuerpo se electrifica con carga positiva, inclusive el cabello, entonces se va a tratar de repeler, se repele. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces ahí podemos ver la existencia del campo eléctrico debido a esta generación, a esta distribución de cargas positivas. Entonces alrededor de esa cúpula hay un campo eléctrico, son estas líneas que obviamente pues son invisibles para el ojo, pero acá podemos ver los efectos. Entonces acá alrededor de esa parte metálica pues está todo el campo eléctrico. ¿Alguien de pronto ha tenido la oportunidad de ver estos generadores en una feria de estas o que lo haya hecho este experimento en algún momento? No sé, en el colegio, en el SENA, o que lo haya visto en algún lado. Es maloca. Exactamente, creo que allá había uno de esos. ¿Cuándo lo viste, Adriana? No, Ivonne. Ah, Hola, perdón, Ivonne. profe. Buenas noches, perdón. Eh, Buenas noches. No, tranquilo. No, profe, hace tiempo, porque eso fue como que desde que estaba en el colegio, imagínese, yo me gradué en el 99. Y tuviste la oportunidad de verlo. Sí, claro, nos llevaron a Maloca y lo probamos y todo. Bien, acá, gracias, Ivonne. Acá pues hay que tener algo en cuenta que es el tema de la seguridad. Esto alcanza miles de voltios, 2000, 3000, 5000, 10.000 voltios dependiendo de el tamaño. Entonces, acá tiene que esto estar todo conectado equipotencialmente. O sea, no puede usted ir a tocar acá y el piecito por allá haciendo contacto con la tierra, porque usted ya está haciendo un camino para la corriente. Pasa lo mismo, el ejemplo más visual es cuando usted ve la paloma ya parada en las líneas de alta tensión, a pesar de que esa línea tiene una tensión de 11.400 voltios, pues a la paloma no le va a pasar nada. Es exactamente lo mismo acá, no le va a pasar nada, a pesar de que esto esté a 10.000 voltios, porque usted no está creando un camino para cerrar el circuito, usted no está cerrando ningún circuito. Lo mismo pasa ahí. Diferente a si usted de pronto va a hacer un contacto ya con ese cable de alta tensión, una varilla o algo, pues ahí sí le está dando un camino a a la energía para que fluya por algún lado, a través de esa varilla y a través de su cuerpo. Entonces han ocurrido muchos accidentes con esas líneas de alta tensión porque desconocemos cómo es que funcionan, entonces tener cuidado con eso. Listo, otra evidencia del campo eléctrico es el tema de la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es simplemente, pues, así como la estamos viendo acá en esta imagen, una jaula. Acá tenemos una bobina de Tesla que genera, pues, una tensión im- importante. Esa tensión se distribuye acá por toda la superficie de la jaula, pero nunca va a estar, esas líneas de campo nunca van a estar dentro de la jaula. Es decir, estas líneas que estamos viendo acá siempre van a estar en la parte exterior. Entonces, acá a esta persona no le va a pasar nada. Acá tenemos ese mismo experimento, también se aplica junto con el campo magnético para este tema de la resonancia de las imágenes diagnósticas, de la resonancia magnética. La jaula de Faraday pues también tiene eh, evidencias ya en lo cotidiano, por ejemplo acá en el fuselaje de un avión, este fuselaje es de aluminio, puede caer un rayo encima del avión, toda esa energía se va a distribuir por toda la superficie y va a continuar su camino hacia la Tierra. Entonces es este mismo efecto. Se distribuye por toda la superficie, nunca pasa por dentro de él y continúa su camino hacia la Tierra. Esto pues ha pasado muchas veces. También en los vehículos, en los carros, cae el rayo, se distribuye por toda la superficie del carro y sigue su camino hacia la Tierra. Acá podemos ver una imagen frontal, un corte frontal, donde vemos cae el rayo, se distribuye por toda la carrocería, sigue por el rin y sigue hacia la Tierra. Nunca toca la parte de adentro.
Esto que intuitivamente que nos dice que si usted está de pronto en una tormenta eléctrica, entonces su mejor opción es quedarse dentro del carro. Obviamente, pues si tiene la posibilidad, o una caseta, algo que sea cubierto así, algo metálico. Obviamente no se va a acercar a una punta metálica, tiene que ser una jaula, tiene que ser algo encerrado. Entonces usted acá tendría más probabilidades de salir ileso que si se queda acá afuera, a campo abierto, o si se viene a refugiar acá debajo de los árboles. Entonces es un juego de probabilidades. ¿Cuál sería la peor decisión? La peor decisión es ir a buscar un árbol solitario que esté por allá suelto y refugiarse ahí. No quiere decir que vaya a caer el rayo ahí obligatoriamente, pero las probabilidades se aumentan. La segunda opción la segunda opción con mala idea sería debajo de los árboles. Así sean árboles agrupados, pues ellos van a tener ellos tienen em, la capacidad de atraer esta energía, atraer los rayos. La tercera opción sería quedarse fuera, la tercera mala opción. Si usted se queda acá a campo abierto, también tiene más probabilidades de salir lastimado. La mejor opción sería quedar adentro. No quiere decir que si ya usted está adentro garantizó que no le va a pasar nada, también va a depender de la intensidad del rayo, si es capaz de dañar la lámina, pero pues las probabilidades son más grandes si usted queda adentro. No sé si ustedes han escuchado los casos que han ocurrido en el fútbol profesional de personas muertas, de jugadores muertos por estas descargas atmosféricas. También ha ocurrido en el fútbol amateur, en los deportes de campo abierto también se han visto muchas personas afectadas por esto. No sé si recuerdan que acá hubo unos jugadores colombianos que fallecieron debido a ese fenómeno. Alguien que de pronto haya escuchado algo de esto, de alguien impactado por un rayo. Sí, profe, pues lo que estaba mencionando ocurrió en el Deportivo Cali. Estaban en entrenamiento y cayó un rayo y, bueno, desafortunadamente falleció uno de los futbolistas. Sí, sí, señor. Sí, Campo Elías. Ese jugador fue el Carepa Gaviria, profe. Sí, y el otro fue John Córdoba, creo. Córdoba sí era el apellido, pues no me acuerdo el nombre. Que eran del Cali, ¿se acuerdan? En un entrenamiento. Y ahí pasó algo, que ni siquiera el rayo, ni siquiera el impacto fue directo, sino digamos usted está acá parado y el rayo cae acá. Ahí lo alcanza a afectar. Esto lo vamos a ver en una presentación aparte que vamos a hablar de seguridad. Vamos a explicar bien cómo sucede eso. Giovanni Córdoba, sí. Gracias, Gabriel. Listo, entonces, para tener eso en cuenta el tema de la seguridad. Listo, entonces vamos a entrar ahora sí en materia, a analizar el elemento que es el condensador y cómo a través de ese campo eléctrico él es capaz de almacenar energía. Entonces los capacitores, también conocidos como condensadores, sus términos son sinónimos y se refieren al mismo elemento. Entonces ellos tienen una rica historia que se remonta al siglo XVIII, aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes. Fue en 1745, perdón, cuando el físico alemán Eduard Georg von Cleist descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica. Estos, eh, estos físicos, estos científicos, pues casi siempre los descubrimientos que han hecho son accidentalmente, pero obviamente si usted se queda ahí quieto sin hacer nada, pues no lo va a descubrir. Usted tiene que estar jugando con esos elementos para descubrir sus propiedades. Entonces esto es lo que nosotros llamamos el condensador más primitivo. Se conocía como la botella de Leyden y ella estaba en la capacidad de almacenar carga estática.
sea, muy parecido a esto de acá. Se almacena la energía en esa cúpula. Acá lo que hacían era almacenarlo en una botella con un em, procedimiento muy similar. Entonces ahí los que quieren investigar más acerca de la botella de Leyden, hay mucho contenido en internet. Ya remitiéndonos al condensador moderno, al capacitor moderno, tenemos acá pues que entender cómo es la construcción física. Podemos ver que es algo muy sencillo. Siempre uno que está estudiando pues electricidad, siempre le mandan a hacer el condensador. Fabrique un condensador. Condensador generalmente uno lo fabrica, usted va y toma un rollo de papel aluminio, del que utilizamos en la cocina, y puede utilizar un pedazo de plástico, un pedazo de bolsa para la parte del aislamiento. Entonces esto va a ser un sándwich, va a ser una parte metálica y una parte dieléctrica o una parte aislante. Entonces haga de cuenta que con materiales caseros, usted tiene acá un pedazo de plástico y tiene el aluminio y usted lo empieza a enrollar. Entonces le va a poner acá en ese enrollamiento una parte positiva, una parte negativa. Va a tomar dos pedazos de metal. Entonces a uno le va a poner, van a ser dos sándwiches. Uno le va a poner el positivo, al otro negativo y va a ser un enrollamiento. Si usted se toma el trabajo de desbaratar un condensador de estos que ya vienen pues fabricados industrialmente, pues va a encontrar eso, que es un enrollamiento. Obviamente, esa fabricación industrial pues ya tiene muchísima más tecnología en el tema acá del encapsulado, en el tema acá de baños electrolíticos, en la escogencia del metal, las temperaturas, la humedad. Esto lo fabrican en algunos casos al vacío, dependiendo del fabricante, dependiendo pues de la calidad del condensador. Pero si usted quiere hacer un condensador casero, él le va a funcionar. Obviamente no con el mismo rendimiento de uno eh, industrial, pero se asemeja mucho. Em, entonces así de sencillo es el condensador. Entonces para explicar acá cómo es que almacena la energía, vamos a hacer un zoom, vamos a tomar acá las dos placas. Como les decía, son dos placas metálicas, una positiva, una negativa, y en el medio va a ir una parte aislante o una parte dieléctrica. Es un sándwich. ¿Se acuerdan los helados que vienen dos galletas y la crema dentro? Haga de cuenta que es lo mismo. La parte de la crema es la parte dieléctrica y las galletas es la parte metálica. Entonces, ¿cómo almacena la energía? Entonces tenemos acá una fórmula muy sencilla de la capacitancia. La capacitancia nosotros la vamos a medir en faradios, en honor a Faraday. Entonces tomamos las dos placas y solamente va a depender de la geometría del condensador. La vez pasada hablamos de los inductores y vimos que también solo dependía de la geometría, no dependía de la parte de los parámetros eléctricos, sino de solamente la geometría. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted realiza esta ecuación, va a encontrar el área de las placas y la distancia que hay entre ellas. Y obviamente la parte del material es importante. Esto que ven ustedes acá es el épsilon. El épsilon hace referencia a la permitividad. ¿Qué es la permitividad? La permitividad es una em, unidad física, un evento físico donde el material se comporta de una u otra manera. Entonces, si usted lo somete acá a una polarización debido a la conexión de las placas, si es un material dieléctrico, pues se va a comportar de una forma. Si es, por ejemplo, vidrio, si es cerámica, si es caucho, si es plástico, cada uno de ellos tienen una permitividad diferente. Entonces hay elementos que tienen una mayor facilidad para polarizarse. Ustedes ven que acá se está reordenando esas cargas que él tiene naturalmente. Una se va para el positivo y otra para el negativo, dependiendo acá de cómo polarice usted el condensador.
Entonces, la permitividad es la facilidad que tiene el dieléctrico para polarizarse. A eso nos referimos con permitividad. Permite la polarización. Y es lo que tenemos acá. Cada elemento, cada material va a tener una permitividad específica. Siempre tomamos como referencia la permitividad del aire o la permitividad del vacío, que son muy parecidas. Entonces, epsilon sub 0 va a venir siendo la permitividad del vacío o del aire. Entonces, si entendemos acá esta diapositiva, ya nos damos por bien servidos porque ya más o menos estamos entendiendo cómo es que se almacena la energía en forma de campo. Entonces, acá se crea un campo eléctrico porque hay una separación de cargas, ¿sí ven? Las positivas se van para un lado y las negativas se van para el otro, que es lo que sucedió acá en el generador de Van der Graaf. Toda esta cúpula se cargó eléctricamente de carga positiva y se generó el campo magnético. Se almacenó carga. Hay carga almacenada. Acá lo vemos, ¿ven? Hay carga almacenada. Son cargas positivas almacenadas. Lo mismo pasa en el condensador. Todas esas cargas, ¿sí ve? Se separaron de las negativas y en el momento que yo quiera conectar nuevamente el condensador para devolver esa energía, vuelven y se reordenan. Entonces va a depender del tipo de material, del área de las placas y de la distancia que hay entre las placas. ¿Ve? Entonces el área va a ser directamente proporcional y la distancia va a ser inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más área tenga, mayor sea la capacitancia. Entre menos distancia, mayor sea la capacitancia. Entre más distancia, menor sea la capacitancia. Entonces hacemos la analogía siempre a un tanque. El tanque va a depender de sus dimensiones, del área, si es un tanque cuadrado, si es un tanque cilíndrico. La capacidad para almacenar gasolina, agua, cualquier cosa, va a depender de sus dimensiones. Lo mismo pasa con el condensador. La capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico va a depender de sus dimensiones. No sé si hay alguna inquietud, si está más o menos claro. Si hay alguna duda acerca del epsilon. Ronald nos dice que bien. Adriana, sí, te escuchamos. Profe, una pregunta con respecto a eso. Ujú. ¿El tipo de material tiene que ver ahí? O sea, ¿aumenta o disminuye dependiendo del tipo de material que tenga en la parte de la mitad? Sí. Si es, Sí. por ejemplo, el Ah, plástico, la permitividad es mayor, o sea, se polariza más fácil que si fuera, por ejemplo, vidrio. También hay que tener en ok, cuenta, o que si fuera, por ejemplo, madera, también hay que tener en cuenta que como nosotros para aumentar la capacitancia vamos a enrollar esto, es decir, vamos a hacer este procedimiento, entonces no vamos a poner acá algo rígido, porque no me va a permitir hacer ese enrollamiento. Tengo que poner acá algo flexible. No puedo poner madera, no puedo poner vidrio, porque son materiales que no dejan, no son dúctiles, no son flexibles. Sí, Fernando. Sí, Profe, una inquietud. El condensador almacena sí, señor. y la energía almacenada, ¿en qué momento la suelta o la excluye de su interior? Listo, Fernando. Buena pregunta. Ya vamos a mirar eso. Gracias. Ya les voy a explicar eso. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y les explico para qué almacena esa energía. Gracias, Fernando. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Listo, entonces vamos a seguir revisando y ahí miramos a ver si salen más inquietudes. Entonces acá, esto, tenemos acá un condensador, ya no es de placas rectangulares, sino de placas circulares, pero sigue siendo el mismo elemento. Entonces acá hay un campo magnético que viene de la parte positiva a la parte negativa. Campo eléctrico, perdón.
campo eléctrico. Cuando hablamos de condensadores es campo eléctrico. Cuando hablamos de bobinas es campo magnético. Acá esta simulación la hicimos en un programa que se llama COMSOL y es para mirar las líneas de campo eléctrico. Estas son las líneas que se ven alrededor Entonces este es el campo, estas líneas, y vemos que el campo se concentra ¿en dónde? En el centro del condensador, es decir, acá. Obviamente hay dispersión de ese campo, pero estas líneas ya son más tenues, ya ese campo es más pequeño. La mayoría de esa energía queda dentro del condensador. Es importante tener eso en cuenta. Acá ya tenemos una vista de esta parte del condensador. Tenemos la parte positiva y la parte negativa. Vemos cómo las líneas de campo salen de la parte positiva a la parte negativa. Estos que estamos viendo acá es el campo. Acá tenemos en la parte roja una parte equipotencial, es decir, que si usted viene y mide acá el, el potencial eléctrico con respecto al negativo o al positivo, va a ser igual en cualquiera de estas partes. Eso es lo que nosotros llamamos líneas equipotenciales. Estos son ejercicios un poco más numéricos. Lo importante es entender acá la parte conceptual. En el tema de órdenes de magnitud, nosotros vamos a tratar con estos de acá. Vamos a medir la capacitancia en milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios y femtofaradios. Al ser un elemento que es capaz de almacenar energía, pero es una energía muy pequeña, comparada, por ejemplo, con una batería. Entonces no podemos confundir un capacitor con una batería. Los dos almacenan energía, pero tienen propósitos diferentes. Ya vamos a ver para qué se utiliza el capacitor. Tenemos acá un condensador muy utilizado, se llama condensador cerámico. Él tiene algunas características, entre ellas que no tiene polaridad, es decir, usted lo puede conectar el positivo acá y el negativo acá o viceversa y va a funcionar igual. Como pueden ver ahí, tiene un tamaño pues bastante pequeño. Esto es utilizado mucho en la parte de filtros, cuando estamos diseñando circuitos para recepción de señales. Esto hablando ya de la parte de comunicaciones, en la parte de la electrónica, ya vamos a ver que el condensador pues también va a tener aplicaciones en la parte de potencia. Nosotros cómo leemos la información de este capacitor. Entonces acá tiene un 102, entonces acá nos ponen un ejemplo. Entonces si tuviera un 104, ¿qué quiere decir esto? Usted va a tomar el 1 y el 0 como los números principales, entonces va a decir esto es un 10 y el último número le va a decir la cantidad de ceros que tiene. Entonces, si en este caso tomamos el 10 y 4 ceros, sería 100.000, ¿cierto? Esto siempre lo vamos a interpretar como picofaradios. Acá, estos de lenteja. Estos se llaman cerámico o de lenteja. Ellos siempre vienen en picofaradios. Entonces acá lo que me está diciendo es 10 y 2 ceros sería 1000, ¿cierto? 1000 picofaradios. Entonces este condensador cerámico de lenteja es de 1000 picofaradios. Si fuera, por ejemplo, este número, 334, ¿de cuánto sería? ¿De cuántos picofaradios? ¿3.400? El último número me dice, los primeros números me dicen que es el valor y el último número me dice es el número de ceros. O sea, sería 33 y agréguele 4 ceros. Entonces, ¿de cuántos picofaradios sería? 330.000. 330.000 picofaradios. Estamos acá, vea. 330.000 picofaradios, o si usted le quiere quitar 3 ceros, sería 330 nanofaradios, que es lo que nos está diciendo acá, vea. 330 nanofaradios. Entonces, por eso es importante acá el tema de los prefijos. Obviamente, pues uno no se aprende esto de memoria, pero hay que tener esas tablitas ahí a mano para entender
toda esta nomenclatura. Acá también nos hablan del tema de la tolerancia. Esto va a ser dependiente del fabricante. Algunos también nos dan la información de la tensión, hay otros que no, que nos dan esa información en un datasheet, en una hoja de datos, o hay otros que nos la dan acá impresa de una vez en la carcasa del condensador. Listo, continuamos acá. Hay otro condensador que es el electrolítico. Este sí tiene polaridad. Esta franja gris indica que usted tiene que conectarlo acá negativo y la otra pata la otra terminal es positivo. Existen de varios tamaños dependiendo de la aplicación. Este, por ejemplo, lo utilizamos mucho en los hornos microondas. Las personas que tengan en su casa hornos microondas, si usted va y lo destapa, él tiene un condensador más o menos de este tamaño. O en las lavadoras también, en algunas neveras, vienen estos condensadores. Ya vamos a ver cuál es la función de ese condensador acá en un ejercicio. Acá tenemos los capacitores electrolíticos, cuáles son sus valores comerciales. Entonces tenemos del orden de los 0.1 microfaradios, 1 microfaradio, 10, 100, 1000, 10.000, hasta 100.000 microfaradios. Entonces acá va cambiando el tamaño, va a depender del tamaño. Entonces de acuerdo a esta ecuación, como depende del área y de la distancia que haya entre las placas, entonces así mismo va a cambiar, ¿sí ve? Cambias el tamaño. Entonces la analogía que siempre utilizamos es la de un tanque. Entre más grande sea el tanque, más capacidad tiene para almacenar agua o cualquier líquido. Lo mismo acá, entre más grande sea, más capacidad va a tener para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Algunas de las aplicaciones, entonces nosotros como ya vimos el tema de las inductancias, entonces se pueden combinar con acá con algunos diodos, con resistencias, con capacitores, y esto lo que hace es filtrar una señal. Entonces, por ejemplo, en un radio de esos antiguos de transistores, cuando usted sintonizaba una emisora, usted lo que cambiaba era el valor de la resistencia con un potenciómetro. Cambiaba toda la configuración y eso era capaz de recepcionar la frecuencia de una señal determinada, de una emisora determinada, de Tropicana, de Radio Uno, de Radioactiva. Cada una de ellas tiene una frecuencia determinada y usted cuando cambia el valor de la resistencia, cambia toda la configuración del circuito y recepciona la diferente señal. También utilizado, por ejemplo, en los radios que utiliza la policía, el ejército. Ellos tienen varios canales. Ahí lo que están cambiando es esta configuración para poder comunicarse, para que otras personas pues no tengan acceso a esa comunicación. Acá lo que les decía, que no podemos confundir ese almacenamiento del capacitor con el almacenamiento de energía como una batería o por ejemplo acá en una hidroeléctrica. ¿Cómo se almacena la energía en una hidroeléctrica? Cuando tenemos la necesidad, una ciudad en horas de la noche, todos vamos a encender los aparatos, entonces ella empieza a abrir acá el- el conducto del agua, el caudal, y empieza a generar la energía eléctrica para que el usuario la consuma. No es que a las 12 del día empiece a producir, luego la almacene en pilas o en condensadores y luego sí la entregue al usuario final. Ese es el concepto que tenemos que tener claro. Es una cosa almacenar energía para utilizarla en potencia y otra cosa es para almacenarla para este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Acá está almacenando, pero de una manera mínima, muy pequeña. No para alimentar el circuito, sino para hacer las veces de filtrado. Eso es lo que está haciendo acá. Por ejemplo, las personas que trabajan en la parte de la industria, en el arranque de los motores. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un condensador. Entonces está conectado acá a un devanado auxiliar para que el arranque de este motor no sea tan brusco. Cuando usted lo conecta, si usted no le pone el condensador, esto va a saltar, va a empezar a saltar.
Entonces, dependiendo de la aplicación, si de pronto es una motobomba por allá en un campo, pues no le va a importar a usted que salte esto, pero si va a conectar esto a una banda transportadora y va a poner unas botellas encima, esto tiene que ser un arranque muy suave, tiene que funcionar suavemente, porque si no va a desbaratar todo el sistema. ¿Cómo hacemos ese arranque suave? A través del condensador. Esto pues ya está más automatizado, esto ya tiene unos controles acá electrónicos, pero antiguamente se hacía así. Obviamente todavía la parte física es así, pero controlado con otra, con una tarjeta acá, con un PLC. Cuando hablamos del tema de la corrección del factor de potencia, en una fábrica donde usted tenga 10, 20, 30 motores de estos, industrias grandes de diferentes potencias, usted va a generar algo que se llama la potencia reactiva. Hacemos la analogía con la espuma. Entonces, estos motores van a utilizar potencia activa, que es potencia útil que está gastando el motor, pero también hay un desperdicio, algo que no está utilizando y sí está afectando la red, está calentando el cable de suministro. Entonces, para usted mitigar esa espuma, para mitigar esa potencia reactiva, usted lo que hace es conectarle un banco de condensadores, como los que estamos viendo acá. Estas dimensiones pues van a variar dependiendo de también las dimensiones de los motores. Entonces usted le conecta esto en paralelo y va a reducir esta espuma. Esto va a ser más líquido. Va a haber menos pérdidas y va a ser más eficiente su sistema. Entonces esa es otra aplicación. Entonces ya vimos ahí una aplicación en potencia y una aplicación acá en baja potencia. Por eso es importante conocer este elemento, el condensador. Por ejemplo, cuando usted está transmitiendo en largas distancias, estas líneas de transmisión, acá naturalmente lo que se genera es un capacitor. Vean, tenemos una placa positiva, una placa negativa y entre ellas un dieléctrico. O sea, en esencia tenemos esto de acá. Esta es una de las fases, la otra es otra fase, tienen una diferencia potencial y y el dieléctrico en este caso es el aire. Vean, entonces, placa 1, placa 2 y el aire. Acá se forma otro condensador. Entre la tierra y el cable también se forma un condensador. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas líneas de transmisión se está almacenando energía en forma de campo eléctrico. Si usted está produciendo acá energía y quiere enviarla a una ciudad, si está acá en Thermopype, quiere llegar acá a Bogotá, usted lo que quiere es que toda esa energía que usted está produciendo llegue al otro lado, que no se almacene, porque esto es pérdida. Entonces esto es lo que nosotros llamamos pérdidas capacitivas. También existen pérdidas inductivas. Pérdidas por el efecto Joule. Son diferentes tipos de pérdidas que sumadas pues van a dar un porcentaje más o menos de un 2% de pérdida. Ya estas líneas ya tienen ya esto se contrarrestó. Una forma de contrarrestarlo es, por ejemplo, de torre a torre, ir intercalándola. Entonces, si esta es la RST, en el siguiente va SRT y en la siguiente TSR y la van intercambiando y eso hace que esta capacitancia vaya disminuyendo. Esto pues ya se sale del alcance del curso, simplemente lo mencionamos, ya para ir a estudiarlo a fondo ya requeriríamos más tiempo. Listo, no sé si hay alguna inquietud, algo que añadir, algún comentario. De pronto esta parte del factor de potencia, del condensador del motor, del arranque. Sí, Fernando. Profe, es buena que me da una aclaración porque estoy un poco confundido. O sea que la función más o menos exacta de un capacitor o un condensador es como la disminución de potencia. Listo, miremos acá. Esto tiene varias aplicaciones. Vamos a mirar esta
de la potencia reactiva. Entonces, como tenemos acá este motor, dentro de él va a tener un bobinado y esa va a generar un campo magnético. Lo que hace es almacenar energía en forma de campo magnético. Esa energía es una energía que no quisiéramos que se almacenara y quisiéramos que la devolviera rápidamente a la red. Entonces lo que hace el capacitor es contrarrestarla, almacenarla, o sea, recibir lo que está teniendo acá de sobra, también la almacena y la equilibra. Entonces lo que está haciendo acá es Gracias, profe. eh, contrarrestando. O sea, podríamos decir que la capacitancia y la inductancia van en sentidos opuestos y cuando usted los une, vuelve a la normalidad, a ser un circuito resistivo, en este caso. En el caso, por ejemplo, del motor, del arranque del motor, lo que va a hacer es ir cargándose primero suavemente antes de que se conecte directamente al motor. Usted lo conecta primero al capacitor y él lo que hace es atenuar, empezar, como él se va a cargar suavemente, va a arrancar esto de manera más controlada. Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a llenar un tanque de agua, ¿cuánto se demora ese tanque de agua en llenarse? No se llena instantáneamente, sino toma un tiempo, ¿cierto? Cuando toma ese tiempo, usted aprovecha ese tiempo para que esto tenga menos potencia. Entonces vamos a decir que se demora, por ejemplo, 5 segundos en alcanzar su velocidad nominal. Si usted lo conecta directamente, se va a demorar 0.05 segundos. Entonces esto ya va a alcanzar su velocidad muy rápidamente y va a saltar. Eso para el caso del motor. Para el caso de las comunicaciones, hay una interacción de energía entre la bobina y el capacitor y lo que hace es filtrar una señal. Solamente responde a una señal determinada de 30 gigahertz, de 20 megahertz, lo que sea, lo que usted haya diseñado. Entonces tiene diferentes formas de trabajar. ¿Sí, Fernando? Más o menos. Sigue el conflicto entre el Sí, concesionario. profe, muchas gracias. Ya entendí un poco mejor. Muchas gracias. Listo, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que con ese ejercicio se van a aclarar más las dudas. Sí, Ronald. Profe, una preguntita. En tema de iluminación, ¿es similar a comunicaciones? No le entendí la pregunta, Ronald. En temas de iluminación se utilizan bastante Ah, los de iluminación, condensadores. sí, 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 señor, también. También se utilizan esa iluminación que ahorita viene LED, que vienen con unos balastros, se utilizan estos sistemas también. Gracias, profe. Listo, gracias, Ronald. Tiene diversas aplicaciones, obviamente acá mencionamos pues solo algunas de ellas. ¿Alguien más tiene alguna duda adicional? Listo, entonces aprovechemos que ya terminamos acá esta parte. Faltan 10 para las 9. Tomemos el descanso y cuando vengamos del descanso hacemos el ejercicio y ya terminamos por hoy. Entonces, gracias a todos por la participación. Ya les envío el nuevo link y ya nos vemos. En este momento, pues sabemos 17 a las 9 que estemos los mismos.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces vamos a mirar acá el ejemplo. Ya con esto yo creo que despejamos todas las dudas. Entonces el ejemplo nos dice lo siguiente. Calcular el tiempo de carga de un condensador de 10 microfaradios conectado en serie con una resistencia de 100 kiloohmios y una fuente de 16 voltios. Entonces ya nosotros intuitivamente ya entendimos físicamente cómo funciona el condensador. Entonces nosotros ya tenemos claro que el condensador va a demorar un tiempo en cargarse, un tiempo X. ¿A cuánta tensión va a llegar? A la tensión de la fuente, a 16 voltios. Es importante que nosotros mantengamos este valor dentro de lo que nos diga la especificación del condensador, o si no se daña, se rompe, se estalla. Entonces, si la especificación del condensador me dice que lo trabaje a 16 voltios, entonces yo debo cuadrar la fuente para 16 voltios. Es por eso que la puse aquí adrede, la puse a propósito de 16 voltios, porque la mayoría de los condensadores que uno utiliza, los más comerciales, vienen a esta tensión. De estos me refiero a los de eh, hacer pruebas y hacer montajes en el tema de la educación, en el tema de la pedagogía. Listo, entonces tenemos acá un circuito muy sencillo. Una fuente, 16 voltios, una resistencia de 100 kiloohmios
una, un condensador de 10 microfaradios. Así de sencillo está el ejercicio. Tres elementos muy, muy sencillos, muy fáciles. Listo, entonces nos está pidiendo calcular el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo, vamos a hacer uso de esta fórmula de acá, pero antes de eso vamos a mirar cómo es la carga y descarga de un condensador. El condensador se va a comportar de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, él se va a cargar muy rápido. Entonces, si se demora 5 segundos en cargarse, el primer segundo él va a lograr su 63% de carga. Si la tensión nominal del condensador es de 10 voltios, él va a alcanzar 6.3 voltios en un segundo, ya más de la mitad, ¿sí? 63%. Entre 1 y 2 segundos se va a cargar otro 63%, teniendo ya como base este 6.3 voltios. O sea, se va a cargar hasta el 8.5 más o menos, 8.4. En el tiempo de 2 a 3 segundos va a seguir con esa tendencia del 63% con base al valor anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al principio se carga muy rápido y a medida que pasa el tiempo, esto es una gráfica de tiempo en función de la tensión, la carga va a ser más lenta. Entonces arranca muy rápido y luego se ralentiza. Se va ralentizando. Entonces acá hay una suavidad. Esto, en matemáticas, estas curvas las entendemos como curvas suaves, porque no tienen sobresaltos. Es una curva suave. Entonces vamos a verificar, vamos a mirar cuánto, en el ejemplo, cuánto se demora en cargarse el condensador. Ya sabemos que va a tener ese comportamiento. ¿Cómo se calcula? Muy fácil. Simplemente hacer una multiplicación. Entonces, la fórmula general para hallar el tiempo es simplemente 5. Esto aplica para cualquier condensador electrolítico. Entonces tenemos 5 y lo multiplicamos por tau. ¿De dónde sacamos esa constante tau? Tau es una letra griega del alfabeto griego y simplemente nos va a indicar que tenemos que multiplicar la resistencia por la capacitancia. No tiene más misterio, así de fácil es. Entonces, en este caso, simplemente usted va a multiplicar 100.000 ohmios por 10 microfaradios. Usted lo hace allá en su calculadora y verifica que eso le da 1. Esto no tiene unidades, simplemente es una constante adimensional, sin unidades. Eso le va a dar 1. Luego reemplaza ese 1 en la fórmula. Acá tenemos la fórmula. Entonces es simplemente multiplicar 5 por 1. Eso le va a dar 5 segundos. Ya el tiempo, ya nosotros sabemos que la unidad de medida es el segundo. 5 segundos. Entonces 5 segundos es lo que se va a demorar ese condensador en cargarse. Así de fácil son esas cuentas. Entonces volvemos para los que llegaron tarde. Tenemos el circuito. Circuito muy sencillo, el más básico. Batería de 16 voltios, resistencia de 100.000 ohmios y condensador de 10 microfaradios. Intuitivamente ya entendimos que el condensador va a necesitar un tiempo para llenarse. Usted hace la analogía con el tanque. El tanque, usted abre la llave, se demora un tiempo T en llenarse. Acá usted conecta la batería, se va a demorar un tiempo T en cargarse. El mismo procedimiento. ¿Cómo se va a cargar? Se va a cargar paulatinamente. No va a ser linealmente. Todo el tiempo no va a suceder lo mismo, sino se va a cargar un 63% cada segundo. Cada segundo que pase, se llena un 63%, generando una curva exponencial.
Ya para hallar el cálculo, hallar el número exacto, pues hacemos un cálculo matemático. Acá tenemos la fórmula del tiempo, que es 5 por tau. Tau es simplemente resistencia por capacitancia. Multiplica usted la resistencia por la capacitancia. Hace en la calculadora, le va a dar 1, número adimensional, lo multiplica acá en la fórmula general del tiempo. Tiempo es igual a 5 por tau, es decir, 5 por 1, eso le va a dar 5 segundos. Entonces usted verifica que el condensador se demore 5 segundos. ¿Cómo lo verificamos? Vamos a mirar en el Profe, Tinkercad. Señor, ese 5 es constante. el 5 es constante, sí, señor. Hace parte de una fórmula general. Esta es la Ok, fórmula general. Este 5 nunca cambia. Lo que va a cambiar es el tau. ¿Y el tau depende de quién? Del valor de la resistencia y el valor de la capacitancia. ok, gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, entonces vamos a verificar que efectivamente se demore 5 segundos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a entrar acá al Tinkercad. Ustedes me van a entregar un ejercicio. Vamos a dejar un tiempo prudente para hacer esto. Entonces, ya les había explicado la vez pasada con el tema de los inductores. Lo vamos a hacer nuevamente para de pronto las personas que no hayan podido asistir. Simplemente ustedes entran acá con este enlace que les voy a compartir, crean una cuenta, el programa es gratis, el programa es, más que programa, es una aplicación. Es gratis y no hay que descargar nada. ¿Estamos en qué grupo? Porque es que ahorita les envié lo que no era. Vamos a enviar otra, perdón, vamos a crear una cuenta. Esto es gratis. Utilizamos el navegador que ustedes quieran. Yo utilizo el Chrome. Ustedes pueden utilizar el Safari, pueden utilizar el Mozilla, pueden utilizar el Microsoft, lo que quieran. Les va a funcionar. Van acá donde dice registrarse. Dice acá crear una cuenta personal. Esto lo hacen en cuestión de 10 minutos. Cuando hayan llenado todos los datos de correo y nombre, le dan iniciar sesión. Van acá a la parte superior de derecha donde dice crear. Van donde dice circuitos. Y le van a salir estos elementos, los más básicos. Nosotros vamos a utilizar una resistencia, vamos a utilizar un condensador, vamos acá donde dice todos para que me salgan más elementos, vamos a utilizar un condensador, vamos a utilizar un interruptor. Profe, qué pena, no estamos viendo la misma pantalla. Ah, perdón, sí. Sí, perdón. Bueno, me hubieran avisado antes. Listo, ya les comparto toda la pantalla. Entonces les estaba diciendo, eh, voy a volverme acá nuevamente. Para explicarles nuevamente cómo es que funciona. Ahora sí, ¿me confirman porfa si estamos viendo ahí? Sí, sí, señor. Listo, ya les compartí el link. Ese sí lo recibieron ahí por el grupo de WhatsApp y por el chat de la llamada. Entonces, con ese link les va a salir esto de acá. Cuando estén ahí, van acá donde dice registrarse, vienen acá donde dice crear una cuenta personal. No se van a meter acá ni donde dice profesor ni donde dice estudiante. Crear una cuenta personal. Una vez que hayan llenado esos datos, van acá donde dice iniciar sesión. Ya con la sesión iniciada, ustedes ponen acá una foto si quieren, si no quieren, pues lo dejan así. Ponen acá donde dice crear, vienen acá donde dice circuitos y les va a salir esta interfaz. Esto es un repaso de lo que vimos la clase pasada, que ya hicimos un ejercicio acá en Tinkercad. Vamos acá donde dice todos y vamos a introducir los elementos que necesitamos. Entonces, vamos a necesitar una resistencia, un condensador polarizado, un interruptor,
y buscamos la fuente. Fuente de alimentación. Ese es el circuito tan sencillo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a verificar es que con los valores que tenemos acá, ese condensador se demore 5 segundos en cargarse, perdón. Entonces esto es de 10 microfaradios. Por defecto ya viene 16 voltios porque les decía que son los más utilizados. La resistencia es de 100 kiloohmios, o sea, de 100.000 ohmios. Hay que tener cuidado también con eso. 100 kiloohmios. Porfa, mantengamos el micrófono apagado ahí para no molestar a los compañeros. Listo, tenemos entonces ahí. ¿Cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar tal como dice ahí. Entonces, vamos a conectar la parte positiva, acá de rojo. A la parte positiva del condensador. Hay que tener en cuenta que esto sí tiene una polaridad. ¿Ve? La parte gris es la parte negativa y la parte que no tiene nada es la parte positiva. Dejémoslo acá así. Entonces la negativa la vamos a poner de rojo. De negro, perdón. Y cerramos el circuito. Entonces necesitamos es mirar cuánto se demora en alcanzar los 16 voltios. La idea es que todo lo que entregue la fuente lo reciba el condensador. Entonces ponemos el multímetro, lo ponemos en función de tensión. Vamos a ponerlo acá de otro color para que no se confundan ahí. Entonces el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Ahí está. La fuente la ponemos de 16 voltios. ¿Qué queremos hacer? Verificar que son 5 segundos. Entonces alguien que me ayude a contar, por favor. Entonces yo voy a iniciar ahí la simulación y vamos a contar a la voz de 3. 1, 2 y 3. Ahí ya cargó. Más o menos cuánto se demoró en cargar. Hagámoslo nuevamente. Alguien que me ayude a contar. Iniciamos la simulación. Voy a contar hasta 3 y para iniciar la cuenta. Entonces, 1, 2, 3. ¿Cuánto se demoró en cargar el condensador? 9 segundos, Ay, profe. profe, yo creo que tardó más de 5. Más de 5 nos dice Daniela. 9 segundos, Sí. profe. 9 segundos nos dice Gabriela. Yo también conté Me 9 dieron 7 segundos. segundos. Listo. Entonces miremos nuevamente. Vamos a abrir acá. Vamos a detener. Vamos a iniciar. Entonces otra vez. 1, 2, 3. ¿Cuánto se demoró? 8 segundos. 9 segundos igual, profe. Sí, profe, 6 y igual. medio. Entonces cambiemos la pregunta. Contemos hasta 6, hasta 5, perdón. Y miremos en 5 segundos qué valor tiene. 1, 2, 3. Profe, me dio en 15. A mí también me Cuando dio en estaba en 15. 15. Listo. 14 algo. Ujú. Ajá. Sí, más o menos como esa estimado. Listo, vamos a devolvernos acá entonces a la gráfica. Entonces acá, ustedes notan ahí en el multímetro que eso empieza a cargar muy rápido, ¿sí ven?
y después se vuelve lento. Eso es lo que lo que nos está mostrando esta gráfica. Se vuelve lento, se vuelve lento, se vuelve más lento. Entonces, en los 5 segundos posiblemente no alcance la tensión máxima, sino un poquito menos, que llegue a 15.8, 15.7, porque si ven, volvamos a hacer el ejercicio. Miremos que pasar de 15 a 16, él se demora un poco más. Vamos a iniciar la simulación. Vamos a darle acá. Vea, llega a 13, 14, 15 y ahí se vuelve lento. Ya en el último sí ve que llega al 16, pero ya ralentiza el proceso. Entonces eso es lo que nos está queriendo decir esta gráfica, que alcanza su potencia, su tensión nominal en 5 segundos teóricamente, pero hay que tener en cuenta acá que esa carga es paulatina y es suave. También acá estamos sometidos al error de contabilizar el tiempo, ¿no? Cuando nosotros contabilizamos el tiempo tenemos un margen de error que pues no es exactamente lo que deberíamos de esperar. ¿Estamos de acuerdo más o menos que sí está cargando en esos 5 segundos o estamos muy lejos de ese número? Profe, yo sí me confundí. O sea, está bien que llegue, está bien como lo hizo allí entonces. O sea, es normal que sea un poco más lento de lo que se espera. No, lo que Porque nosotros tenemos que ahí entender sí me confundí. tiene que ser 5 O segundos. sea, Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cambiar acá esto. Voy a iniciar la simulación, voy a dejar el circuito apagado, perdón, conectado. Voy a iniciar la simulación. Acá va a salir un reloj, o sea, para evitar el tiempo que yo me tarde en darle aquí clic. Acá va a salir un reloj y vamos a mirar ese reloj comparado con el valor de acá. Ahí, perdón, se borra el número. Toca mirar acá exactamente. Ahí en 5 segundos, ¿en cuánto estaba? ¿Se alcanzaste a ver, Daniel? sí, profe, estaba en 15.9. A ver, hagámoslo otra vez. Mira Ujú. el reloj acá. Sí, ya quedamos más satisfechos. Ya quedó en 16 algo. Ahora sí, Gabriela, Sí, profe, sí, señor. estabas contando muy lento. Ok. Sí, muy despacio. Ajá. Ahí están los muy cercanos a los 16. Los demás compañeros, ¿qué opinan? Sí, Ellos, profe, perfecto. Y da 15.9 algo. exacto, listo. Eso es lo que quería mostrarles. Entonces, acá lo que estamos haciendo es verificando esta curva, entendiendo esta curva. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Cuando usted va a diseñar el condensador para su motor, entonces usted necesita que arranque suavemente. Entonces va y dice, bueno, yo le voy a poner un condensador de tales dimensiones para que esto arranque suave. Voy a poner en mi circuito receptor de señal tal condensador para que esto reciba tal señal. Se hace un cálculo previo. Acá voy a poner tantos condensadores para tantos motores. Los voy a poner en paralelo a esa carga para que me minimice esto. Para eso es que sirve esta gráfica. No es solamente ir a conectar, sino saber cómo se conecta y obviamente entender cómo es el funcionamiento interno del condensador. Entonces la idea es que ustedes repitan el ejercicio. Lo único que van a cambiar es el valor de la resistencia. La resistencia ya no va a ser de 100, sino de 1000K y van a hacer el mismo ejercicio. Ya ustedes saben abrir la cuenta, lo hacen con calma. Vamos a dar
tiempo para eso, lo vamos a entregar la otra semana. Sacan sus propias conclusiones, entregan algo, una conclusión bien limpia, bien organizada. Lo importante es que ustedes jueguen con el software. Como decimos, esto es gratuito para que vayan y miren las particularidades que tenga. Acá le podríamos añadir una carga para descargarlo, valga la redundancia. Vamos a poner acá, por Profe, ejemplo, ¿me puede repetir los valores de los componentes? 16 voltios para la tarea o para este ejercicio. Para la tarea. 16 voltios, esto tranquilo que yo se los comparto. Ok. Yo se los comparto. No nos preocupemos ahorita tanto por eso. Entonces vamos a poner un LED para descargarlo, para terminar de entender cómo funciona. Entonces el LED va a tener un cátodo y un ánodo. El ánodo es la parte positiva. Entonces lo voy a conectar acá al positivo del condensador. Le voy a cambiar ese color. Voy a poner verde para que lo identifiquemos. Y la negativa a la negativa. Ah, pero perdón. Perdón porque me falta ponerle un interruptor o si no, no queda funcionando porque quedaría directo. Cuando yo encienda la fuente, pues va a quedar directo y no tiene gracia, no tiene sentido. Entonces la conecto ya con el interruptor para que cuando este esté cerrado, este esté abierto. Entonces, listo. Iniciamos la simulación, verificamos nuevamente que más o menos son 5 segundos. Vea, 3, 4, 5, ahí están 15.9. Ya se cargó el condensador. Ya como está cargado, ya puedo venir tranquilamente a abrir el circuito. O sea, ya toda la energía que podía recibir, ya la recibió. Abro el circuito. Él no se va a descargar. Va a quedar más o menos ahí. Con el tiempo sí se va a descargar, pero va a durar ahí, eh, dependiendo del condensador, semanas ahí cargado, incluso más tiempo. Obviamente va a ir disminuyendo ese nivel de tensión. Como ya está cargado, yo necesito descargarlo. ¿Cómo lo descargo? A través del LED, o sea, un circuito adicional. Cierro acá, se enciende el LED y se descarga nuevamente el circuito. Se descarga el condensador. Abro nuevamente, repetimos el ejercicio, lo cargamos, llega a su tensión nominal de 16 voltios, abro el circuito, lo dejo libre acá de la fuente, vengo y cierro acá para descargar. Profe, Ahí se descarga. Señor, el LED permanece prendido durante el mismo tiempo que permanece la carga del condensador, digamos, por ejemplo, 5 segundos. en teoría sí, señor. El tiempo de carga es el mismo de descarga. Acá estamos viendo que es un poco más rápido por el tema de la carga, por la Mm. variación de la carga. Pero si la carga es más grande, se descarga más ligero. Sí, señor. O, bueno, yo creí que de pronto era estándar. Es dependiente de la carga porque la carga puede mandar más corriente, entonces esto se va a descargar más rápido. Ok. Entonces, esto donde ustedes lo podrían ver para ponerle un poco en contexto, los que tengan de pronto en la casa un microondas, entonces usted llegó y tiene conectado el microondas ahí todo el día, está conectado, se cargó el condensador o una lavadora, también traen estos condensadores. Entonces usted decidió hacerle un mantenimiento a su horno microondas. Usted como electricista dice, voy a hacerle un mantenimiento preventivo a mi microondas. Lo voy a limpiar.
Entonces llegó y lo desconectó de la red. Entonces usted dice, ya estoy desenergizado, puedo ir a hacerle la limpieza. Lo destapó y se le olvidó que existía el condensador. Fue y tocó acá las terminales con la carcasa y se quemó la mano. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta que el condensador es un elemento almacenador de energía. Esto se los comento porque le pasó a un compañero que trabajamos en una empresa que se llama Payomar. Esa empresa es de cocinas industriales. Estábamos haciéndole un mantenimiento a unos, a unos microondas. Ya por la confianza, por tanto tiempo de hacer la misma labor, se distrae uno. Él pensó que ya había descargado el condensador, hizo contacto y se alcanzó a quemar un poco la mano. Se alcanzó a quemar un dedo. Inclusive pues él tenía el guante, donde no tenga el guante, pues la herida hubiera sido un poco más grave. Pues no, tampoco fue una herida de tanta consideración, pero sí se alcanzó a lastimar por cosas como esa. Entonces nosotros cuando hagamos ese tipo de mantenimientos, de arreglos, tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo. Si usted conoce el principio de las cosas, pues tiene precaución. ¿Cuál es la forma correcta de ir a descargar? Ponerle una carga. Usted va y le pone un bombillo, le pone un motor, le pone una plancha, lo que tenga por ahí a mano, es fácil de descargar. En este caso pusimos un LED, pudimos haber puesto un bombillo, pudimos haber puesto otra cosa. ¿Qué hacen las personas de pronto más expertas, más confiadas ya de lo que es el condensador? Le ponen acá un cortocircuito, un cable, o le ponen el destornillador. Llegan y cogen del mango el destornillador, lo ponen en un cortocircuito y ahí se descarga toda la energía a través del destornillador. Se calienta esa parte del destornillador, no pasa nada. Desde que usted sepa lo que está haciendo y que no haga contacto con nada, ahí lo puede hacer. No es lo ideal es poner una carga, pero son cosas que se estilan a hacer. Y Entonces, no suena como un tote. no, hace una pequeña chispa y no hace ruido. Esto suena como un tote cuando usted le pone acá no 16 voltios, sino le pone más. Cuando usted aumenta esa tensión indiscriminadamente, se estalla, se estalla el vea. Esto sí es literalmente qué pasa. Así sea un poquito más de tensión, vea, de pasar de 16 a 20, ya esto se estalla. Vean ahí en TikTok cómo se explota un condensador poniéndole más tensión. Y ahí es peligroso también, por eso hay que usar gafas, todos los elementos de protección, porque eso se explota. Como si usted a un galón le echa más de lo que él soporta, pues se va a explotar. Por ejemplo, un globo, una bomba que usted utiliza, las que uno pone en las fiestas, si usted le echa más aire, se explota. Lo mismo pasa acá con esto. O una llanta del carro, si usted le echa más aire del que viene diseñado, se explota. Lo mismo va a pasar con el condensador. Listo, eso era lo que le quería mostrar el día de hoy. La idea es que repitan el experimento. Lo único que van a cambiar es este valor. Acá lo hicimos con 100 kiloohmios, ustedes lo van a hacer con 1000. Van a mirar cuánto se demora la carga y la van a comprobar con la parte teórica. Lo van a hacer, a repetir esta fórmula, pero ya no con 100, sino con 1000. Y van a mirar a ver cuánto es. Bastante sencillo. Y el condensador con el mismo valor. El condensador déjelo igual y la fuente déjela igual. Ok. Solamente vamos a cambiar el valor de la resistencia. Acá pues el programa tiene sus particularidades. Vamos a dejarlo acá, que son cosas que pasan en la vida real. Por ejemplo, esto. Acá está abierto el circuito y vamos a abrir acá el circuito. Y vamos a iniciar la simulación. Todo está abierto. O sea, está suelto el condensador.
Ahí está todo suelto. Entonces él va a tener ahí una particularidad que va a empezar a cargarse. ¿Por qué se carga? ¿Por qué sucede eso? Eso también pasa en la vida real. ¿Qué creen que está pasando ahí? Si está totalmente independiente de la fuente. Está abierto el circuito. No hay paso de corriente. ¿Por qué se está cargando el condensador? Hay 8 filas. Diría yo que la resistencia le está suministrando la carga que tenía. Listo, entonces nosotros tenemos como electricistas tener claro que la resistencia es un elemento pasivo incapaz de almacenar energía. La resistencia solamente va a consumir energía, ella no almacena. Los únicos elementos capaces de almacenar energía son las baterías, los condensadores y los inductores. La resistencia es un elemento pasivo, al igual que eh, este LED, por ejemplo. Este LED es pasivo, solamente va a consumir energía, no es capaz de almacenarla. El interruptor solamente está encargado de cerrar el circuito. Ni almacena, ni gasta, ni, ni hace nada diferente a cerrar el circuito. Porque está cargando. Vea, analicemos primero el valor. Es un valor muy pequeño, ni siquiera alcanza un voltio. 18 milivoltios, mili. Estamos hablando de algo muy pequeño, de algo insignificante. ¿Será que se crea una carga entre los pines del condensador, como con un núcleo de aire? No, no, porque si volvemos acá a la teoría, por eso hace uno de estas simulaciones. Acá solamente va a haber carga en la parte del condensador, o sea, acá en los pines no, esto no va a almacenar ningún campo eléctrico, solamente va a estar acá en la parte interna del condensador. Profe, ¿no la capacidad interna de ese equipo de medida? Señor, Como la capacidad interna del mismo equipo de medida con el que está midiendo. del multímetro, Sí, o sea, el no, multímetro, el condensador se está cargando a través del multímetro. sí, pues diría yo. Ok. Listo, ¿quién está de acuerdo con lo que dice el compañero César? Sí, esa es la respuesta, César. ¿Qué tiene el multímetro para funcionar? Una batería. ¿Y cómo está conectado? Está conectado en paralelo. Entonces el condensador interpreta que pues están queriendo cargarlo. Entonces está descargando la batería del multímetro a través del condensador. Entonces son detalles que vale la pena analizar porque el diseñador de este software pues tuvo eso en cuenta, que es algo que sucede en la vida real. Entonces sí, es bastante fiel. Tienen esos pequeños detalles para uno analizarlos. O sea, no es tragar a entero, sino mirar, bueno, ¿por qué está pasando eso? Entonces sí, ahí sacamos varias conclusiones. Ya vimos que la resistencia jamás en la vida va a ser capaz de entregar absolutamente nada, de almacenar nada. Ella lo que gasta instantáneamente y listo. Lo mismo el diodo emisor de luz, el LED, lo que gasta ahí instantáneamente y ya. No tiene capacidad de entregarle a otro elemento energía, lo que sí puede hacer el condensador y sí puede hacer la bobina, lo que vimos el día de ayer. Entonces, en los temas que vimos hoy en las aplicaciones, tanto la bobina
como el condensador van a trabajar de la mano. Los motores van a generar el factor de potencia, el condensador viene y lo arregla. Para el tema de la recepción de señales, van a trabajar de la mano justo con la resistencia. Entonces estos elementos es importante entender cómo funcionan, tanto las personas que les guste la electrónica, las comunicaciones, como los que les guste la parte de la potencia. Por ejemplo, la gente que trabaja en las líneas de alta tensión, los linieros. Vean, acá aparece eso, el efecto capacitivo, el efecto inductivo. Para entender esos efectos, obviamente tiene que entender todos estos principios de una manera pues básica. Si ustedes analizan acá en los cálculos, no estamos acá resolviendo ninguna ecuación diferencial que por allá métodos extraños, simplemente estamos haciendo una multiplicación, saber interpretar esto, que esto es una constante, que el tau es multiplicar R por C, multiplicar bien esto, tener en cuenta el tema de los prefijos, de las unidades, la capacitancia se mide en faradios, la inductancia en henrios, la potencia en vatios. Todo eso toca pulirlo y tenerlo ahí bien, bien clarito. Pero entonces, en ese orden de ideas, el Tao es tiempo. No, señor. El tau es adimensional, no tiene dimensiones. El tau en este caso es 1, vean. 1. Ah, ya. Sí, está Lo que enredado sí ahí. tiene dimensión es el tiempo. Tiempo es igual a 5 por tau. O sea que 5 serían 5 segundos. Exactamente, 5, pero 5 ¿qué? 5 segundos, exactamente. El tiempo sí, obviamente lo vamos a dar en segundos. El tau es adimensional. Listo, entonces yo les comparto esta información para que puedan hacer el ejercicio. Vamos a dejar tiempo prudente para que lo hagan con calma, lo analicen, que no sean las carreras, sino hacer un trabajo a conciencia. Lo comparten en el WhatsApp, ¿cierto, profe? Sí, señor, yo les comparto todo eso. Y el mismo se comparte el ejercicio. Sí, exactamente. Les Ok. comparto la semana pasada que se me olvidó compartírselas ahí. Ahorita les subo todo eso de una vez. Profe, Señor, el cátodo es positivo y es que esa no se la entendí yo, la de los LED. el cátodo es positivo, es negativo, perdón, y el ánodo es Cátodo, positivo. el anodo es el positivo. Cátodo negativo, ánodo positivo. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo, ¿cómo les pareció el tema del Tinkercad? ¿Y lo han cacharreado? Profe, muy bueno el Tinkercad, pero la pregunta es, digamos, en cualquier momento que yo ingrese y pueda desarrollar el ejercicio, ¿se lo puedo enviar o únicamente hasta la otra semana? No, si quiere hacerlo el día que tenga tiempo, si lo quiere hacerlo hoy mismo, lo puede enviar. La idea es que le tomen un pantallazo. Tomarle un pantallazo donde se vea el valor de la resistencia, donde se vea que el montaje pues tiene coherencia y lo comparen con el resultado que hagan manualmente. Tienen que ir a mirar cuánto se demora en cargar con ese valor de resistencia. Eso les va a dar un valor pues muy aproximado, como el que hicimos hoy de 5 segundos, algo así les va a dar. ¿Cómo les pareció el tema de la capacitancia, de la inductancia? Muy difícil. No, está bien. Se explica muy bien, profe. ¿Ya habían tenido oportunidad de estudiar esos fenómenos físicos, fenómenos eléctricos? No, profe, primera vez, pues la idea es irlo aplicando y
y bueno, lograr sacar la fórmula, profe. Sí, exactamente. Pues ahí hemos tratado de sacarle lo más que hemos podido la parte de las matemáticas, de la parte de los cálculos tediosos, sino la gracia es entender conceptualmente. Entonces, yo creo que con ese programa, con ese simulador, es bastante intuitivo. Los que no pudieron asistir al de inductancia, ahí ya pueden mirar el video y como siempre, pues no quedarse con lo que hablamos acá, sino hay muchísimo más material por fuera del curso, libros, videos en TikTok, en YouTube, Reels, en todo lado, entonces para que se ayuden con eso. Esa es la idea, que complementemos. Si alguien de pronto encuentra algo interesante, pues lo puede compartir ahí en el grupo, pues algo obviamente relacionado con eso. No llenar ahí el grupo de cosas que no vienen al caso. Listo, entonces vamos a llamar lista, ya para irnos a descansar. Nos vemos el día jueves. Agradecerles nuevamente por la participación, por el esfuerzo. Creo que ha sido bastante constructivo lo que hemos hablado acá. Miguel Acevedo, Buenas noches, presidente. buenas noches, gracias. Enrique Ballén, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, gracias. José Raúl Betancourt, Presente, profe. gracias. John Castellanos, Presente, profe. Leonardo Castro, Ronald Chávez, Presente, profesor. William Cortés, Presente, profe. gracias. Ruth Cristancho, Sí, profe. listo, gracias. César Augusto González, Presente, profe. gracias. Eliserio Macías, Presente, profe. gracias. Daniela Mejías, Presente, profe. gracias. Campo Elías Mendoza, Presente, profe. gracias. Ivonne Morales, Presente, profe. gracias. Roimán Ojeda, Fairi Lorena, Edwin Rubiano, Presente, profe. ¿sí está Edwin? Presente, profe. Sí, ya lo vi. Luis Aníbal Santana, Juan David Cerrato, Gabriela Torres, Presente, profe. listo, gracias. ¿Faltó alguien por llamar? Simón Castro, profe. Sergio Méndez. Listo, Castro ya. Y Sergio. Sergio Méndez, acá lo tengo como que tiene, no ha venido a ninguna sesión. Por eso no lo llamé Sergio. Qué pena, pero sí le he respondido cuando usted me ha llamado y demás. Sí he estado aquí, he respondido y he levantado la mano. Sí, Sergio, la verdad sí lo reconozco ahí. No sé por qué tengo acá ese espacio, pero ya ahí, su merced ha venido a todas, ¿cierto? Sí, señor. De hecho, le he preguntado cositas que no entendía muy bien y también como las tareas que estaban pendientes por hacer, pero ya se acuerda que en el grupo le envié Sí, una Sergio, ya. pregunta. Ahí el error fue mío. Listo, gracias. Entonces nos vemos el jueves. Gracias a todos por la participación y feliz descanso.